Cada día limpiaba una casa que no era suya, veía una vida que sentía imposible para ella y para sus hijos. No sabía que ese trabajo, y ese enojo silencioso, serían el inicio de algo que cambiaría todo. Cada mañana llegaba a una casa que no era suya y abría la puerta con cuidado, como si su presencia tuviera que ser siempre silenciosa. El mármol del piso estaba frío, las habitaciones ordenadas, los juguetes caros acomodados sin rastro de uso real. Todo parecía limpio incluso antes de que ella empezara a trabajar. Mientras avanzaba por los pasillos, recogiendo cosas que no le pertenecían, no podía evitar pensar en la distancia que existía entre esa casa y la suya. No era solo una diferencia de tamaño o de dinero. Era otra forma de vivir. Trabajaba como sirvienta para una familia millonaria. Hacía su trabajo bien, siempre lo había hecho. Llegaba puntual, cumplía, resolvía. Nadie podía decir que no se esforzaba. Pero por dentro cargaba algo que no decía en voz alta. No lo soportaba. No porque tuvieran dinero, sino porque la trataban como si su tiempo, su cansancio y su vida valieran menos. No la insultaban directamente, pero tampoco la miraban. Era parte del lugar, como los muebles que limpiaba todos los días. Mientras ordenaba la cocina o cambiaba las sábanas, pensaba en sus hijos. Uno de 10 años, el otro apenas de 3. Los dejaba cada mañana sabiendo que todo lo que hacía era por ellos. Vivían en un espacio pequeño, con lo justo, contando cada gasto. No faltaba comida, pero tampoco sobraba tranquilidad. Cada decisión pasaba primero por una pregunta silenciosa: ¿alcanza? A veces, mientras limpiaba una habitación enorme o acomodaba ropa que parecía no haberse usado nunca, sentía algo parecido al enojo. Otras veces era envidia. No una envidia ruidosa, sino una que se queda guardada. Pensaba que esa vida no estaba hecha para ella. Que había personas que nacían con oportunidades y otras que solo podían aspirar a aguantar. Esa idea se fue volviendo costumbre. Una creencia que no cuestionaba, simplemente estaba ahí. No soñaba con lujos, soñaba con no preocuparse tanto. Con poder decir que sí cuando sus hijos pedían algo sencillo. Con no sentir que cualquier imprevisto podía romper el equilibrio. Pero esos pensamientos se quedaban siempre en eso, en pensamientos. No veía un camino claro. Trabajaba, cobraba, gastaba, repetía. El dinero entraba y salía sin dejar rastro. La vida avanzaba, pero no se movía. Cada tarde salía de esa casa cerrando la puerta con la misma discreción con la que entraba. Volvía a su realidad cansada, con la sensación de haber dado todo el día sin acercarse un centímetro a algo distinto. No sabía cuándo había empezado a sentir que esa sería su vida para siempre, pero la idea ya estaba ahí, firme. Silenciosa. Como si no hubiera otra opción. Lo que no sabía, mientras limpiaba esas habitaciones ajenas y cargaba ese enojo contenido, era que algo tan simple como una idea escuchada en el momento menos esperado iba a empezar a mover todo lo que ella creía fijo. Pero en ese punto, todavía no lo sabía. Todavía pensaba que su historia ya estaba escrita. La rutina se repetía todos los días sin grandes variaciones. Salía temprano de casa, dejaba a su hijo mayor listo para la escuela y cargaba al pequeño todavía dormido para dejarlo con una vecina. Todo estaba calculado al minuto. No había espacio para retrasos ni errores. Su vida funcionaba así, ajustada, siempre al límite, pero en movimiento. Era madre soltera y no tenía una red que la sostuviera. Todo dependía de ella. El ingreso, la comida, los útiles, las pequeñas emergencias. Trabajaba limpiando casas desde hacía años, pero ese empleo en particular era distinto. No por el sueldo, sino por el contraste constante. Cada día estaba rodeada de una vida que no sentía posible para sí misma. No era resentimiento abierto, era una mezcla de cansancio y resignación. Hacía bien su trabajo porque así la habían enseñado a vivir. Cumplir, aguantar, seguir. Pero el trato frío, las órdenes dadas sin mirarla, los comentarios que no consideraban su esfuerzo, fueron dejando marca. No decía nada, aprendió a guardar, a resolver por dentro. El enojo no la hacía fallar, pero la acompañaba. En casa, la realidad era otra. Un espacio pequeño, muebles básicos, cuentas separadas con cuidado. El dinero alcanzaba justo. No había deudas grandes, pero tampoco había margen. Si algo salía mal, el ajuste era inmediato. Vivía pendiente de que todo saliera como estaba planeado,
porque no había colchón que absorbiera un error. Con el tiempo, empezó a creer que esa diferencia entre su vida y la de la familia para la que trabajaba no era solo económica, sino definitiva. Que algunas puertas simplemente no se abrían para todos. Esa idea se volvió cómoda, porque explicaba todo. No avanzaba, pero al menos entendía por qué. Así pasaban los días. Trabajo, casa, hijos, repetir. Sin grandes sueños, sin grandes caídas. Solo una sensación constante de estar sosteniendo todo con las manos, sin saber cuánto tiempo más podría hacerlo igual. El cambio no empezó con una decisión grande ni con una promesa hecha frente al espejo. Empezó una noche cualquiera, cuando la casa estaba en silencio y los niños ya dormían. Ella se sentó un momento con el teléfono en la mano, más por cansancio que por curiosidad. No buscaba soluciones, solo quería distraerse un poco antes de dormir. Entre los videos apareció uno que hablaba de algo simple, el método 50/30/20. No prometía riqueza ni cambios rápidos. Hablaba de ordenarlo poco, de darle un lugar a cada peso, de dejar de vivir solo reaccionando. Lo dejó correr sin mucha atención al principio, pero algo empezó a encajar. No era un discurso motivacional ni una historia ajena. Era una explicación tranquila, casi incómoda, porque describía exactamente lo que ella hacía mal sin saberlo. Por primera vez entendió que su problema no era solo cuánto ganaba, sino cómo se iba ese dinero sin que pudiera verlo pasar. Todo entraba a una misma bolsa invisible y desaparecía en gastos necesarios, urgencias pequeñas y ajustes constantes. No había intención, solo sobrevivencia. El método proponía algo distinto. Dividir, separar, decidir antes de gastar. No lo vio como una solución inmediata. Lo vio como algo posible. Tomó papel y lápiz y empezó a anotar. El 50 para lo básico. El 30 para lo variable. El 20 para ahorrar, aunque ese número le pareció imposible al principio. No se dijo que lo haría perfecto. Se dijo que lo intentaría. Los primeros días fueron incómodos. Separar el dinero la obligó a mirar su realidad con más claridad. Hubo gastos que tuvo que ajustar. Otros que simplemente dejó de hacer. No porque alguien se lo dijera, sino porque ahora veía el impacto. El ahorro no fue grande. A veces fue mínimo. Pero era constante. Y por primera vez, el dinero no se le escapaba por completo. Algo cambió en su cabeza antes que en su cuenta. Dejó de sentirse completamente atrapada. No era libre, pero tampoco estaba a ciegas. Cada semana que lograba respetar esa división sentía una pequeña victoria silenciosa. No se lo contaba a nadie. No hacía planes grandes, solo repetía el hábito. El método no le dio más dinero de inmediato. Le dio control, le dio una sensación nueva, la de estar construyendo algo, aunque fuera despacio. Y cuando eso pasó, cuando dejó de pensar que su vida estaba fija, el camino empezó a abrirse sin que ella lo notara todavía. Al principio, nada afuera parecía distinto. Seguía levantándose temprano, dejando a sus hijos y entrando a la misma casa ajena. Limpiaba los mismos espacios y recibía el mismo trato distante. Pero algo había cambiado por dentro. Ahora cada día tenía un orden que antes no existía. El dinero ya no era solo algo que entraba y salía. Tenía límites claros, destinos definidos, decisiones previas. El método 50/30/20 empezó a marcar su ritmo. No siempre lograba respetarlo al 100%, pero ya no lo abandonaba cuando algo se complicaba. Ajustaba, reacomodaba. Aprendió que no se trataba de perfección, sino de continuidad. Cuando una semana no podía ahorrar lo planeado, no lo compensaba gastando más la siguiente. Simplemente seguía. Con el tiempo, el ahorro empezó a notarse. No era una cantidad que cambiara su vida de inmediato, pero era real. Estaba ahí. No se mezclaba con lo demás, y saber que existía le dio una calma nueva. Por primera vez, un gasto inesperado no la desarmaba por completo. Dolía, pero no la regresaba al inicio. Esa estabilidad pequeña empezó a reflejarse en otras decisiones. Se volvió más selectiva con su tiempo. Empezó a aceptar trabajos extras solo cuando valían la pena. Dijo que no a algunas cosas que antes aceptaba por miedo. No porque tuviera mucho, sino porque ahora sabía cuánto valía su esfuerzo. Las oportunidades llegaron sin aviso. Una recomendación.
Un trabajo mejor pagado por horas, un ingreso adicional que antes no habría podido sostener. No fue suerte, fue espacio. El orden financiero le permitió decir que sí cuando apareció algo distinto. Antes, cualquier cambio la desajustaba. Ahora, podía absorberlo. El crecimiento fue silencioso. No cambió de vida de un día para otro. Pero empezó a sumar. Un ingreso se volvió dos, un ahorro pequeño se volvió más constante. La confianza creció, no como emoción, sino como práctica. Cada mes que cerraba sin perder el control reforzaba la idea de que no estaba condenada a repetir lo mismo. Todavía trabajaba para esa familia. Todavía limpiaba esa casa. Pero ya no los miraba igual. No porque ellos hubieran cambiado, sino porque ella sí. Ya no sentía que esa vida fuera imposible. Solo distinta. Y por primera vez, alcanzable por otro camino. El momento de irse no llegó con una explosión ni con una discusión. Llegó cuando ya no era urgente quedarse. Cuando el ingreso que había construido fuera de esa casa empezó a sostenerla con más firmeza que el trabajo que durante años había sido su única opción. Renunciar no se sintió como una victoria, sino como una consecuencia natural. Ya no necesitaba aguantar para sobrevivir. Los cambios empezaron a verse de forma clara. Pudo mudarse a un lugar más cómodo, no grande ni lujoso, pero propio. Un espacio donde sus hijos podían moverse sin pedir permiso, donde las noches eran más tranquilas porque el dinero ya no era una amenaza constante. Más adelante llegó el carro, sencillo, funcional, suficiente para no depender de nadie y organizar mejor su tiempo. La vida empezó a ordenarse alrededor de decisiones, no de urgencias. La educación de sus hijos también cambió. No porque ahora todo fuera perfecto, sino porque había continuidad. Libros, materiales, actividades que antes se pensaban dos veces dejaron de ser un problema inmediato. El hijo mayor empezó a notar la diferencia. No en discursos, sino en hechos. La casa más tranquila. Las cuentas pagadas a tiempo. Una madre menos tensa. El método 50/30/20 nunca desapareció. No lo abandonó cuando empezó a ganar más. Al contrario, se volvió más importante. El orden que había aprendido cuando tenía poco fue el mismo que sostuvo cuando empezó a tener más. El dinero seguía teniendo destinos claros. El ahorro ya no era una esperanza, era una práctica establecida. Con el tiempo, alcanzó un nivel de vida parecido al de la familia para la que había trabajado. Casa, carro, estabilidad, opciones. Pero la sensación no fue la que había imaginado años atrás. No hubo satisfacción por comparación. No hubo revancha silenciosa. Hubo algo distinto, claridad. Entendió que lo que más le había dolido no era no tener dinero, sino haber sido tratada como alguien prescindible. Y ahí hizo una promesa sencilla, sin decirla en voz alta. Nunca tratar a nadie como la trataron a ella. Nunca olvidar de dónde venía ni lo que se siente vivir sin margen. La historia no termina con riqueza ni con una vida perfecta. Termina con algo más estable. Una mujer que dejó de odiar una vida ajena porque dejó de sentir la suya como una condena. Que entendió que el dinero no cambia quién eres, pero sí amplifica la forma en que eliges vivir. Y así, sin grandes gestos, quedó claro que el verdadero cambio no fue alcanzar una vida distinta, sino aprender a construirla sin pisar a nadie en el camino. Con el tiempo, la vida dejó de sentirse como una carrera constante contra el día siguiente. No porque ya no hubiera responsabilidades, sino porque ahora existía margen. Los problemas seguían apareciendo, pero ya no desarmaban todo. Había espacio para pensar, para decidir, para corregir sin que una equivocación no pusiera todo en riesgo. La historia no trata de pasar de la pobreza a la riqueza, ni de copiar la vida de otros. Trata de algo más silencioso. De cómo una forma distinta de ordenar el dinero puede cambiar la relación con el miedo. Cuando dejó de vivir solo reaccionando, empezó a vivir eligiendo. Y esa diferencia fue más profunda que cualquier cambio material. El método 50/30/20 no fue una fórmula mágica, fue una estructura. Una manera de poner límites cuando todo parecía desordenado.
Le enseñó que incluso en medio de una vida difícil se puede construir estabilidad si el dinero deja de ser una corriente que arrastra y se vuelve una herramienta que responde. Mirando atrás, entendió que el resentimiento que sentía al principio no venía de la familia para la que trabajaba, sino de la sensación de no tener control. Cuando eso cambió, la comparación dejó de tener sentido. Ya no necesitaba medirse con nadie más. La promesa que se hizo a sí misma siguió intacta. Tratar con respeto. No olvidar. No repetir. Porque el dinero puede abrir puertas, pero el carácter decide cómo se cruzan. La vida que construyó no fue perfecta ni fácil, pero fue propia. Y a veces, eso es lo más valioso que se puede lograr. Si esta historia te dejó algo, apóyanos con un like y suscríbete al canal. ¿Qué reflexión te llevas hoy? Te leo en los comentarios.